tierra que eres planta le diste extraño andar, enseñándole el amblar de paso, ya no gateado siente. Hola, somos el grupo conformado por Marco, Raniero, Rosa y quien les habla, Jennifer. Este video pertenece al curso de temas de historia del Perú y nosotros somos estudiantes de la Facultad de Derecho. Mediante este video tenemos como objetivo explicar cuál es nuestro concepto de barriada, qué barriada elegimos, por qué la elegimos, por qué la consideramos una barriada y cuál es la historia de esta misma mediante las personas que llevan viviendo muchos años ahí. Mis cordiales saludos, profesor. Mi nombre es Albert Daniel Alvarado Franco y en esta ocasión hablaré sobre el concepto de barriada. Se refiere a barriada o barriadas como el grupo de viviendas localizadas en cerros o terrenos baldíos, especialmente en la periferia, en donde grupos de pobladores, especialmente de bajos recursos, viven sin autorización. No obstante, se tiene que decir que solo durante un tiempo las barriadas se consideraron lugares para vivir sin autorización, hasta que los pobladores que formaron parte de estas barriadas y siguen formando parte, formaron hoy en día los distritos que conocemos. El barrio escogido por el grupo es Flor de Mancaes, situado en el distrito de Rímac. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Vallasco. Soy vicepresidente de una parte de esta zona, se llama Balcón de Rímac. ¿Cómo conozco esta zona? ¿En qué años? En los años de 1988. A la fecha, algo de 33 a 34 años. ¿Cómo encontré esta zona? Ya habían algunas casas construidas ya. Por ejemplo, yo vivo a la altura de la Loza Deportiva Atahualpa, lo que es Loza Deportiva Atahualpa actual, y era el lugar donde antiguamente se realizaban las fiestas, las famosas fiestas de Mancaes, ¿no? ¿Y por qué se le llama a este lugar Flor de Mancaes? Por la consecuencia de que acá crecen las flores en las zonas altas de los cerros y por ese motivo se le llama la Flor de Mancaes. De esos entonces han habido muchos cambios. Como repito, encontré casas todavía de estera. Yo mismo también llegué, compré por una transferencia. Mi propiedad la compré por una transferencia. Pero acá han venido personas por muchos motivos. Por desarrollo, como dijiste, como se tomó anteriormente, por desarrollo de personas de provincia. Otros han venido por ubicación de la zona de Francisco Pizarro, por abrir la prolongación a Mancaes. Gran cantidad de gente vinieron a ser reubicadas a esta zona. Y bueno, en esos entonces ya yo vine también comprándome una propiedad acá, por transferencia. De ahí el desarrollo ha sido de a poco. Recién estaba formándose la situación para la luz, para el agua en mi zona. No había pista, no había veredas, muy pocas, escasas las veredas. En fin, ahora actualmente ya hay mejoras, pero no necesariamente por apoyo del gobierno, no necesariamente por apoyo de los municipios, sino con el peculio personal de las personas. Por esa situación de las formaciones que han habido de más antes, las juntas vecinales. De a poco se han hecho las veredas, de a poco se hicieron algunas pistas, y de lo que hizo el Estado, pues ya no queda nada, todo destruido. ¿Por qué? Porque han hecho unas malas obras. Conflictos han habido. Que yo conozca, han habido muertos acá. Y en esa famosa Loza Deportiva Atahualpa, habían fiestas todos los fines de semana. Y todas las fiestas acababan en licor, consumo de licor. Y el consumo de licor, la gente de mal vivir se agarraban acá
no solamente a golpes, sino machetazos, con armas de fuego. No habían comisarías. Hoy por hoy ya tenemos una comisaría. Ya tenemos una comisaría y la tranquilidad ya volvió a reinar en esta zona. No al 100%, porque sí tenemos abandono de las autoridades, tenemos abandono de las comisarías. El personal no cumple su función, el municipio no cumple su función con los serenagos, en fin, pero ya hay más tranquilidad. Yo mismo he sido tentado en vender mi propiedad 3 veces. 3 veces. Y una de ellas fue la más fuerte cuando me dispararon a mí cuando me ubicaba en mi balcón y felizmente no me llegó el impacto. No me impactaron. Y me he quedado. Y darle para adelante, pues, a que esta zona se desarrolle con más bienestar para todos. Ya tenemos luz, ya tenemos agua, ya hay ciertas mejoras en las calles, ya tenemos en algunos sectores de Flor de Mancaes, nos están instalando también ya el gas. Ya nos están instalando el gas. Y esperemos que, ya nos han dicho que ya en un mes tenemos el gas, y esperemos que así, de a poco, esta zona sea más segura para todos. Eso es todo lo que tengo que comentarles por hasta el momento. Gracias. Buenas tardes, soy Richard Cristóbal Mamani García, secretario general del asentamiento humano Flor de Mancaes, del Comité 1 al Comité 12. ¿Cómo se originó Flor de Mancaes? Flor de Mancaes es una zona de gente emprendedora, gente luchadora, que migró de la sierra a la capital y que se asentó en sitios, de repente, zonas fiscales, zonas donde no se podían estacionar o posesionarse. Entonces hubo una reubicación. Esa reubicación tuvo la dirección a Flor de Mancaes, en donde estamos hoy en día. Esta gente emprendedora y luchadora empezó muy humildemente, a hacer sus asentamientos, sus casas, precarias en ese entonces, con esteras, muchas veces con plástico, madera. Yo recuerdo, ya cuando tenía mis 5 años o 6 años, recuerdo que mi casa era de esteras. Después, bueno, fueron ampliando con material noble, ¿no? Y el techo siempre de calaminas o de territa en ese tiempo. Arriábamos el agua desde una zona lejana hasta la casa. Recuerdo que pasaba por el medio de una acequia, ¿no? En la pista, ¿no? Una acequia donde la gente botaba su agua. Pero a pesar de toda esa pobreza y humildad, había mucho compañerismo con los vecinos. Los vecinos, gracias al apoyo de los vecinos y trabajando mancomunadamente, fueron construyendo sus casas, ayudándose. Y así Flor de Mancaes fue creciendo en armonía y en estructura también. El Estado o gobierno local en ese entonces, no había una ley orgánica como hay ahora, ¿no? La ley orgánica de municipalidades. Solamente se trabajaba en base a lo que es, una necesidad de repente de oficio. El Estado o el gobierno local lo hacía de oficio, ¿no? Si veía algo que faltaba, lo hacía con sus pequeños recursos que tenía, ¿no? Tampoco tenía un presupuesto el gobierno local en ese entonces. Entonces era otra manera de manejarse, ¿no? Las municipalidades locales, ¿no? Recuerdo sí que la gente o los dirigentes, ya cuando tenía mis 10 años, 11 años, porque mi papá también fue dirigente, pedían ayuda al ejército que tenemos acá a la espalda de Flor de Mancaes, para poder hacer las pistas. Se pedía, por ejemplo, ayuda al gobierno central, que son los ministerios. Los ministerios son los que apoyaban a hacer, por ejemplo, todo esto que es la pista, las ubicaciones, los muros de contención, las escaleras. Ya más adelante, según fue transcurriendo el tiempo, ya con una ley orgánica establecida para las municipalidades, ya fue una obligación
o fue un deber de cada alcalde mantener o preservar o desarrollar la zona local. Estaba obligado a, por ejemplo, hacer las pistas, mantener las pistas, hacer los muros, las veredas, todo lo que hoy en día muchas veces lo vemos, ¿no?, por televisión. Las organizaciones sociales en Flor de Amancaes, bueno, hay 32 asentamientos en Flor de Amancaes, cada uno con su organización social, cada uno trabajando para que desarrolle su zona. Ahora en tiempos de pandemia, esta organización está trabajando más continuamente. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente se ha quedado sin un lugar posiblemente porque muchos alquilaban. Entonces, como organización social, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros absorbemos esa necesidad y lo transmitimos a la autoridad local o cualquier autoridad, ya sea central o sea ONG. ¿Para qué? Para traer los alimentos que faltan, las ayudas que faltan. Por ejemplo, en Flor de Amancaes se ha repartido en tiempo de la pandemia, gracias a las organizaciones sociales, a la solicitud de ellos, se ha podido obtener, por ejemplo, alimentos, víveres, agua en las zonas altas que aún no los tienen. Si bien es cierto, Flor de Amancaes en la parte baja ya tiene todos los servicios básicos, pero en las zonas altas, en las zonas de muy arriba, no lo tienen todavía. Y entonces el Estado y gobiernos locales están apoyando en ese sentido. Y lo que aún falta, por ejemplo, en este tema de la educación, en la zona, el Wi-Fi. Muchas personas no tienen, por ejemplo, esa ayuda de obtener una red para que sus hijos puedan estudiar. A futuro, ¿qué es lo que queremos como organizaciones sociales y asentamientos humanos? Yo sueño tener un asentamiento humano en Flor de Amancaes con buena vigilancia, seguridad para mis hijos, seguridad para mi familia, para el vecino, seguridad para todos. Tener una infraestructura digna para nosotros, una pista adecuada, escaleras, muros de contención, veredas. Ya que estamos en una zona de riesgo también, es necesario y primordial que tengamos o que haya buenos muros de contención. ¿Por qué? Porque en un desastre natural los primeros afectados van a ser todas las partes de arriba, porque se van a deslizar el movimiento de tierra. Entonces necesitamos buenos muros de contención. Necesitamos también un sistema o un planeamiento ecológico, ya que un buen tratamiento de los residuos sólidos. No tenemos una buena concientización de las personas, dónde botar la basura o cómo trabajarla. Tampoco hay un plan de la municipalidad o del Estado que haya llegado acá, cómo hacer este tratamiento. Eso es lo que queremos nosotros como organización social. Y estamos trabajando día a día con el tiempo que tenemos para poder trabajar con la municipalidad y las autoridades, ya sea la Policía Nacional, los ministerios, ONGs, ¿no?, y nuestra propia municipalidad de Rima. Bueno, eso es todo lo que puedo alcanzar. Ya, a ver, mi nombre es Carlos Jacinto Leandro, tengo 46 años de edad. Bueno, vivo en la localidad de Flor de Amancaes, en el Rímac. Bueno, Flor de Amancaes, en aquella época de niño, era toda tierra, habían casuchas, estera de madera, algunos de calamina. No había los servicios básicos que son agua, luz, no había pista ni carretera, todo era pampa. Bueno, iniciamos así en la nada, una lucha con los policías, en pleito de agarrar un terreno, conseguir un terreno para vivir. Y
y pues era constante, ¿no? Había personas que también fallecieron en esa pelea por los gases lacrimógenos, habían accidentados, y así hasta que posteriormente se formalizaron los terrenos. Primero nos da la constancia de posesión, luego se formaron los comités, los dirigentes con sus organismos que son sus secretarias de tesorería, secretaria de actas, que eran los primeros pasos para formalizarse, para tener los terrenos. De ahí luego con los años se logró la titulación con COFOPRI, vinieron con defensa civil y para formalizar los terrenos, y así posteriormente después de eso nos dieron los servicios básicos que son el agua y el desagüe, hubo la construcción de pistas, de veredas, y así hasta que la población empezó a aumentarse. Cada vez sigue aumentándose más y más y más. Y así Flor de Mancaes empezó, ya prácticamente ahorita en la actualidad estamos con todos los servicios urbanizados, y bueno, y la familia con sus casitas, ya empezaron las construcciones. Hubo también apoyo del gobierno en los préstamos con mi vivienda. En la mayoría se acogió a ese beneficio, ¿no? Para que puedan construir sus casas. Más, y ahorita hay transporte público y ya, el problema acá creo que ya ahorita ya se ha superado bastante de lo que era más antes, ¿no? Esto. Hablaremos de una de las entrevistas realizadas y definiremos si es barrio o barriada. Recolectando todo lo que nos dijo uno de los entrevistados, es que en el momento en el que él llegó a vivir al lugar fue en 1988. El lugar no contaba con pistas, veredas, luz, agua, desagüe, no tenía ninguno de los servicios. Poco a poco ellos fueron con la junta vecinal realizando todos estos proyectos hasta llegar a tener su pista, vereda, agua, luz y desagüe. El gobierno no los apoyó en ese sentido y poco a poco fueron levantando lo que es Flor de Mancaes. Por otro lado, lo que también el entrevistado nos comenta es que en ese entonces el lugar no contaba con mucha seguridad, no había comisaría en Flor de Mancaes. Ya en la actualidad cuentan con una comisaría y no tienen al 100% la seguridad que deberían tener, pero sí ya tienen una comisaría o una caseta de serenazgo a donde acudir si es que fuera a pasar algo, ¿no? En conclusión, nosotros llegamos a que es una barriada, ya que en el momento en que las personas que entrevistamos fueron a vivir a este lugar, eso no tenía ningún servicio. Ellos fueron sacándolo poco a poco, ellos con su esfuerzo fueron levantando este distrito de Flor de Mancaes, que no es por así decirlo, en sus comienzos era todo un arenal, no había, y como bien dice nuestro entrevistado, en ese entonces no contaban con seguridad. Eso se fue dando de poco a poco, con lo que concluimos que Flor de Mancaes es una barriada.